después sigo admitiendo a los compañeros que lleguen más tarde. Vamos a ver los carbohidratos, que son otra de las biomoléculas de interés, sobre todo de interés biológico, en continuación a lo que estábamos viendo con los alfa-aminoácidos y las proteínas. Ay, perdón que tengo parte grabado, me voy a bajar, disculpen. Ya está. Ahí nos vamos a plantear algunos objetivos, como lo hicimos para aminoácidos y proteínas, que es definir estructuras y funciones de los carbohidratos. Vamos a ver tanto las funciones químicas como explorar un poco las funciones biológicas. Si bien no es el objetivo, lo vamos a ver aunque sea superficialmente para entender la importancia de estas biomoléculas. Vamos a clasificarlos, definir las diferencias entre mono, di y polisacáridos. Estos también podemos considerar estas biomoléculas, como aparece a veces, como bio-macromoléculas. ¿Sí? Desde el punto de vista biológico, también macromoléculas se puede considerar una molécula grande, no necesariamente polimérica, porque a veces incluyen a los lípidos como biomacromoléculas, pero simplemente por considerarlos una molécula grande y no una molécula polimérica. Vamos a describir las reacciones que sufren estas sustancias en función de los grupos funcionales que las constituyen, definir algunos términos, describir métodos que permitan dilucidar las estructuras y, perdón, se me fue. Y estudiar los di y polisacáridos que sean de interés, fundamentalmente. Primero vamos a tratar de entender qué son los carbohidratos, que también los van a conocer con distintos nombres según los libros de donde saquen información. No solo los que sean libros de orgánica, sino cuán nuevos o viejas sean las ediciones. Los pueden encontrar como azúcares, como glúcidos, como hidratos de carbono y como carbohidratos. Este último nombre proviene de cómo se los había empezado a describir a estas sustancias cuando no se conocían exactamente sus estructuras. Se creían que estaban constituidas por un número n de átomos de carbono combinados con un número n de moléculas o n-1. Con lo cual no estaba muy clara cuál era la estructura hasta el momento, sino que simplemente se basaban en una fórmula empírica. Estas biomoléculas se encuentran distribuidas abundantemente tanto en plantas como en animales. Algunos los conocemos, aunque no sepamos exactamente la estructura, como es el caso del almidón. El almidón es el polisacárido de reserva de energía de las plantas que se encuentra en las semillas, y que hemos escuchado a veces que los carbohidratos son fuente de energía rápida. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Los animales también tienen un polisacárido de reserva de energía, que es el glucógeno. Estas dos macromoléculas tienen estructuras bastante similares. En ambos casos están constituidas por la misma unidad molécular, que es la de glucosa. Ambas están constituidas por estructuras lineales con ramificaciones que aparecen esporádicamente. En el caso del almidón, está constituido en realidad por dos fracciones, una que es completamente lineal, la amilosa, y una ramificada que es la amilopectina. El glucógeno es más parecido a la amilopectina, tiene ramificaciones y tiene más ramificaciones que en el caso de la amilopectina. Estas ramificaciones hacen que sean fácilmente atacables por enzimas, estos puntos sean los puntos lábiles, y que a partir de estas ramificaciones se puedan degradar el glucógeno, liberando la glucosa, que es la fuente de energía. Por otro lado, el hecho de que tenga muchas ramificaciones el glucógeno va a hacer que sea hidrosoluble. Vamos a ver que si no tuviera tantas ramificaciones,
no sería soluble porque se van a formar puentes de hidrógeno, se formarían puentes de hidrógeno entre cadenas. Ya con esta pequeña descripción que les di de dos polisacáridos de interés, ustedes ya pueden deducir que los carbohidratos se pueden presentar tanto como monómeros, como dímeros, oligómeros o polímeros. Vamos a recordar, que seguramente lo han visto en alguna instancia, cómo se pueden generar carbohidratos, por ejemplo, en las plantas, a través del proceso de la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis lo que ocurría era que se fijaba dióxido de carbono y agua, utilizando como los organismos fotosintéticos tengan clorofila. En estas condiciones, lo que se va a hacer es, a partir de la energía que entrega el fotón de luz, es transformar el dióxido de carbono en un carbohidrato como la glucosa y oxidar el agua a oxígeno. Una vez que esto ocurre, la glucosa va a polimerizar de distintas formas. En un caso, va a polimerizar, y se va a transformar en celulosa, que es un polímero de D-glucosa, pero que no tiene función de energía, sino que tiene función de sostén. La celulosa es lo que conforma, por ejemplo, la parte del sostén de los árboles. O puede polimerizar a la forma de almidón, que sí es la fuente de energía, que puede ser, a su vez, sirve de alimento para los animales lo pueden asimilar, lo pueden transformar en glucógeno, o la glucosa, esto se vuelve a transformar por distintos caminos metabólicos en energía, dióxido de carbono y agua. Como les decía, la glucosa se puede transformar por polimerización en un polisacárido como la celulosa. Fíjense que la celulosa, esto que ven acá en forma de silla, es la glucosa, y se van uniendo por estos puentes que se llaman enlaces glicosídicos entre sí las distintas estructuras monoméricas. En este caso, como es lineal, vamos a tener la posibilidad de que se generen múltiples puentes de hidrógeno entre cadenas. Esto hace que la celulosa no sea soluble en agua. Por suerte se nos disolvería en los árboles. Y miren en particular esto. Esta es la unión entre los monómeros. Esta unión glicosídica, fíjense que en el caso de la celulosa, está para arriba. Vamos por ahora a llamarlo así, está para arriba, tiene esta configuración. Sin embargo, en el almidón, que fíjense que es muy parecido, acá tenemos la fracción de amilosa, que es lineal, y acá la amilopectina, que es la que es ramificada. Esa unión entre monómeros está para abajo. Bueno, esta unión para abajo tiene configuración alfa, y es lo que hace que nosotros podamos asimilar el almidón, es decir, alimentarnos a partir del almidón, que se puede extinguir esta unión con enzimas alfa-amilasas, y entonces asimilar y obtener la glucosa del almidón. No así con la celulosa, no tenemos enzimas capaces de escindir los enlaces de la celulosa. Entonces la celulosa nosotros la podemos consumir si quisiéramos, pero lo que va a ocurrir es que la vamos a excretar tal cual es. Es lo que se llama la fibra no alimenticia, ¿sí? Esa fibra que se excreta pero no alimenta. Y el almidón, bueno, como ustedes ya saben, lo podemos encontrar en pastas, en granos, etc. Ahora, la dieta para mantener el nivel de glucosa en sangre. Entonces necesitamos tener una fuente de energía, que es el glucógeno, que por su degradación nos va a ir proveyendo la glucosa. Entonces, de manera similar a lo que es la amilopectina, ven acá están las ramificaciones,
No importa por ahora cómo se llaman esas ramificaciones, pero justamente está constituido por glucosa, y estas ramificaciones, como les mencioné antes, hace que el glucógeno pueda ser soluble porque interrumpe la posibilidad de que se ordenen formando puentes de hidrógeno, tiene muchas ramificaciones, se sintetiza en el citosol, entonces estas ramificaciones hacen que se mantenga soluble y que a partir de estas ramificaciones, por los extremos que se llaman no reductores, que ya vamos a saber cuáles son, puede o bien sumar más monómeros, es decir, crecer, aumentar su tamaño como polímero de reserva, o que las enzimas lo puedan atacar desde las ramificaciones. Eso hace que, si enzimáticamente se pueda degradar, nos pueda proveer glucosa. Entonces, si nosotros consumimos algún tipo de carbohidrato en forma de pasta, en forma de azúcar, leche, que tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche, el primer tratamiento lo vamos a tener por las enzimas amilasas que se encuentran en la saliva. Entonces, el primer tratamiento, por ejemplo, del almidón, lo vamos a tener con la amilasa salival, y lo único que va a hacer es romperlo, degradarlo un 5%. Ya cuando pasa al estómago, vamos a tener, y en el intestino delgado, vamos a tener otro tipo de enzimas que van a trabajar mucho más eficientemente. Lo que van a hacer es romper el almidón en el dímero, que es la maltosa, y luego la van a escindir en las unidades constitutivas, que es la glucosa. ¿Ven? Acá tenemos distintas enzimas pancreáticas que pueden trabajar sobre la amilasa, o directamente sobre el dímero, sobre la maltasa, o sobre el azúcar común de mesa que se llama sacarosa, o sobre la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces acá tienen los nombres, las enzimas, con su desinencia osa, que indica que van a escindir algún enlace. Una vez que ya tenemos los comicios, se absorben por el intestino delgado y van al torrente sanguíneo. Bueno, acá tenemos una forma gráfica del glucógeno, y lo que pueden ver es que el glucógeno también, como es una macromolécula, un polímero, se va a empaquetar, como lo hacen las proteínas, va a tener algún tipo de empaquetamiento, pero fíjense que es bastante desordenado debido a las ramificaciones que tiene. Ahora, ¿cómo funcionan los carbohidratos como fuente de energía? Si meterme en química biológica y tipo como una foto, vamos a tratar de entender cómo funciona. Entonces, los carbohidratos se van a metabolizar liberando energía en forma de adenosina trifosfato, así que la ATP. Este es el proceso que se llama glicólisis. Entonces, fíjense que no importa, es una cadena oxidativa, y lo que va a pasar es que vamos a tener formación de ATP y se va a formar piruvato. En este paso, este piruvato va a seguir por algún camino dependiendo de que haya mucho o poco oxígeno. ¿Pero por qué es necesario el ATP? El ATP es necesario porque interviene en todos estos este tipo de reacciones metabólicas que son necesarias para nuestra supervivencia, como la circulación, la contracción muscular, la contracción del miocardio, la secreción hormonal, etc. Por eso es tan importante. Ahora, este es el primer pasito. Cuando el piruvato ya sale, digamos, se encuentra en el citoplasma, el piruvato puede seguir un camino donde no hay oxígeno, anoxia, de poca concentración, perdón, hipoxia, o un camino donde hay oxígeno, es un camino aeróbico. Entonces, en el caso de esto del camino de baja concentración de oxígeno, provee baja también concentración de adenosina trifosfato. Ahora, cuando engancha el camino aeróbico, podemos llegar a tener una altísima concentración de ATP. Fíjense, entre 30 y 32 ATP contra 2 que se produce por el camino de hipoxia o anoxia. El camino
El camino no oxidativo lo que hace es lo que se conoce como la fermentación láctica. El piruvato se transforma en lactato. Ese lactato se produce cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio y no oxigenamos adecuadamente el músculo, y es cuando aparece la fermentación láctica y se manifiesta en algo que muchos de nosotros hemos sufrido, en calambres durante el ejercicio. No necesariamente tiene que ser anoxia, puede ser hipoxia, así con oxígeno limitado. Por el contrario, lo que va a ocurrir es cuando el piruvato está en presencia de oxígeno, sigue el camino aeróbico, y en ese camino lo que hace es entrar en el ciclo de Krebs, de los ácidos carboxílicos, y lo que va a hacer entonces ahí sí es oxidarse hasta dióxido de carbono y agua, produciendo calor y produciendo ATP. Algunos usos industriales de los carbohidratos, además de lo que sea la industria alimenticia, es la industria textil, ya que la celulosa es lo que nosotros conocemos como la fibra de algodón, la industria papelera, la industria plástica, ya que se hacen polímeros semisintéticos partiendo tanto, por ejemplo, de algodón como de celulosa, y la industria farmacéutica y cosmética, que utiliza bastante estas sustancias como excipientes. Van a encontrar, por ejemplo, celulosa como excipiente de algunas formulaciones. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, lo vamos a clasificar según varias cosas. Por un lado, según el número de carbonos que lo constituyen. Por otro lado, según los grupos funcionales que los constituyen. Después los vamos a clasificar en familias, dependiendo de la configuración del último carbono quiral. Así que hay muchas formas de clasificarlos. He puesto el automático, después se lo voy a sacar. Entonces, la fórmula molecular de los monosacáridos sería lo que te estábamos comentando previamente, lo que se llamaban los carbohidratos. Ahora bien, los carbohidratos pueden ser polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas. Quiere decir que ahí los estamos clasificando por sus grupos funcionales. Pueden tener desde 3 hasta 6 átomos, son los que más nos interesan. Probablemente los otros no son tan interesantes para nosotros. Y acá tenemos, perdón, esto es polihidroxialdehído y polihidroxicetona, disculpen, lo dije mal. Y acá tenemos dos formas de representarlos. Es la proyección de Fischer, es similar a la proyección de Fischer, pero indicando claramente cuáles son los que se salen del plano de la hoja y cuáles van atrás del plano de la hoja. En Fischer, los horizontales que salen del plano de la hoja y los verticales van hacia el plano de la hoja, hacia adentro. Y acá lo vemos que tenemos una cetona. Estas son las cetosas. Y estas son las aldosas. Entonces, todas terminan en osa, glucosa, ribosa, alosa, etc. No existen nombres glucados, sino que se mantienen estos nombres de fantasía que se impusieron en el principio. Y como les dije, vamos a tratar de entender qué son estas familias de IgG. Bueno, tiene que ver con que, vuelvo un segundo para atrás, fíjense que acá tenemos una aldosa, que es la glucosa, es una aldohexosa que tiene 6 átomos, y en esta aldohexosa hay 4 centros quirales. Por tanto, esto de la familia D y la familia de L tiene que ver justamente con la configuración. Y como les dije, cuando vimos alfa-aminoácidos, D y L no tienen que ver con dextro y L, tienen que ver con que para las biomoléculas se mantiene aún el uso de estas letras D y L, cuando en realidad se le corresponde a R y S. Nosotros habíamos visto que para los alfa-aminoácidos, los que se encuentran en la naturaleza son los de configuración L o S. Y acá los que vamos a encontrar distribuidos en la naturaleza son los de la familia D. Entonces, si nos voy un momentito para atrás, fíjense que acá tenemos
natriosa, que sería la aldosa más pequeña. Y nosotros la aldosa más pequeña la conocemos, porque es el gliceraldehído. ¿Recuerdan que lo usábamos cuando estudiábamos configuraciones? Bueno, nosotros sabemos entonces que el D-gliceraldehído va a ser aquel que tenga este oxidrilo a la derecha. Y su isómero constitucional, que es la hidroxicetona, obviamente no tiene viralidad, pero aparte de esto podemos generar las famosas familias, tanto de las aldosas como de las cetosas. ¿Sí? Fíjense que si yo tuviera, en este caso cualquier aldoxosa, no importa cuál sea, si tengo 4 centros quirales, voy a tener 16 posibles estereosomas. Y eso es lo que ocurre. ¿Sí? Por eso había que buscar alguna vuelta para poder ordenarlas de forma sistemática para poder estudiarlas. Pero no solo por eso, sino que porque hay 16 posibles estructuras y solo una es la de la glucosa. Y acá es donde aparece el gran trabajo que hizo Emil Fischer, que fue el que determinó a partir de una serie de reacciones que nosotros también vamos a usar, cuál de todos estos 16 posibles estructuras corresponde a la estructura de la D-glucosa. Recuerden entonces que D corresponde a R y que va a ser en correspondencia al D-gliceraldehído, toda la familia, se va a constituir de manera que el oxidrilo del último carbono quiral, en el caso de la aldoxosa es el quinto, esté a la derecha. Es decir, toda la familia va a tener el último, el oxidrilo del último carbono quiral a la derecha. Esto es simplemente para que recuerden lo que era la actividad óptica, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el alfa-D, es la rotación específica, es la rotación específica del plano de la luz polarizada. ¿Recuerdan? Acá tenemos el R, acá tenemos el S, lo que para nosotros, hablando en este caso, sería la familia D y la familia S. Y lo que van a tener es una particularidad de rotación del plano de la luz polarizada. Entonces, imaginamos que nosotros pudiéramos hacer reacciones partiendo. Entonces, les voy a mostrar acá. Supongamos que tenemos el D-gliceraldehído y yo puedo hacer reacciones tales que alargo la cadena a partir del carbonilo, y entonces este oxidrilo, este carbono, le va quedando último carbono quiral. Es lo que pasa acá. Si yo por alguna estrategia, por ahora no me importa cuál, hago una reacción sobre el carbonilo, de adición nucleofílica, lo que voy a tener es que puede atacar por encima y por debajo. Y ahí me salen dos productos. Obviamente que acá hay más reacciones en el medio, pero vayamos pensando en términos generales. Este, que ya estaba presente en el D-gliceraldehído, permanece inalterado. Lo mismo, una vez que tengo las tetrosas, vuelvo a hacer una reacción y de cada una de ellas me salen dos hijitos, ¿sí? Este tipo acá sigue inalterado. Y así siguen. Y acá, finalmente, de las pentosas, aparecen las hexosas, que como dijimos, por el número de carbonos quirales, vamos a tener 16 estructuras posibles. Acá hay 8, pero es biológico, porque estas son las de la familia D, cada una de ellas va a tener una imagen especular, ¿sí?, correspondiente a la familia S o L. Estos son los R, ¿sí?, la imagen especular va a ser el enantiómero. Ojo, hay libros en los cuales está mal explicado cuáles son los de la familia S, y consigue solamente dar vuelta este oxidrilo para la izquierda. Y no es así. Si esto es R, su enantiómero tiene que ser la imagen especular completa, no solamente del carbono 5. Entonces tengan en cuenta eso, porque esto es una de las cosas que no sé si lo corrigieron en el Wade, pero que el viejo Wade decía mal. Simplemente decía que solamente daban vuelta a este y ya tenían el S. No, no, no. Son imágenes especulares. La química sigue siendo la química siempre, no cambia porque sean biomoléculas. Sí, a veces cambia la nomenclatura.
De manera análoga podemos partir de la dihidroxiacetona y de nuevo podemos hacer reacciones para alargar la cadena y va a darme 2 hijitos y cada uno de estos hijitos me da 2 más. Obviamente no tengo tantas posibilidades porque es una acetona, una cetosa, y entonces tengo menos posibilidades. Entonces, cuando lleguemos, en este caso, a una de 6 átomos, que tiene una cetoxosa, vamos a tener en realidad ahora 3 centros quirales, por eso tenemos un número menor de estructuras posibles. ¿Cómo los vamos a representar? Ya los vinimos viendo. Imaginemos el gliceraldehído, que lo vamos a representar de esta forma, o así lo conocemos, pero lo podemos representar en el plano, donde, como les comenté antes, se llama la proyección de Fisher, me indica que la línea vertical está, representa los enlaces que van hacia adentro de la hoja, mientras que las líneas horizontales son los que salen de la hoja. Una forma también de escribirlos con las cuñas. Las cuñas llenas salen de la hoja, las punteadas van hacia adentro de la hoja. Seguramente esto ya lo vieron, pero lo repasamos. Entonces, acá me pareció interesante porque está bien pintadito el oxidrilo del carbono 5, indicando que es familia D. Este en particular, que tenemos acá, es la D-glucosa, que la podemos escribir entonces en forma de Fisher o la forma con las cuñas. Pero miremos algo que es muy interesante porque acá aparecen ciclos que no sabemos de dónde salen. Bueno, este es un polihidroxialdehído. Si yo tengo oxidrilos y tengo un aldehído, hay fuertes posibilidades de que ocurra una reacción intramolecular. Ahí, perdón, una reacción intramolecular de formación de un N-acetal cíclico. ¿Sí? Esto ya no puedo aparecer de pintura. Bueno, este N-acetal cíclico se va a formar por reacción intramolecular del oxidrilo del carbono 5 con el aldehído. Y como lo puedo atacar por encima, lo puedo atacar por abajo, voy a tener dos N-acetales cíclicos. ¿Los puedo escribir por Fisher? Sí, los puedo escribir por Fisher, pero en realidad siempre es mejor describir estas estructuras cíclicas por Haworth, como lo vieron para el ciclohexano, o por estructura conformacional, como también lo vieron para el ciclohexano. Si acá volvemos a aplicar cosas de orgánica que vimos en orgánica 1 que convendría repasar. Fíjense que tenemos acá un N-acetal con el oxidrilo para abajo y con el oxidrilo para arriba. Estos son los dos productos que surgen del ataque por encima y por debajo del plano del carbono-carbono. Esa reacción de ciclación intramolecular lo que genera es un nuevo centro quiral, que es el carbono 1. Este carbono 1, que era SF2, ahora es SF3 y es quiral. Este carbono 1 tiene un nombre particular, se llama carbono anumérico. Y por lo tanto nos va a dar, va a originar dos productos que son el anómero alfa y el anómero beta. Vamos a tratar de entender, en el caso del anómero alfa, cuando el oxidrilo está para abajo y se encuentra en trans respecto del oxidrilo del carbono 6, lo llamamos alfa. Cuando se encuentra del mismo lado del plano del carbono 6, lo vamos a llamar anómero beta. ¿Y cómo vamos a pasar de una estructura de Haworth, que está en el plano, a una estructura conformacional? Bueno, esto también lo habrán visto cuando vieron cicloalcanos. En este caso hay algo que es muy importante, perdón, no les hice el pasaje de Fisher a Haworth, ahora ya lo hago. Es muy importante que esto no lo den vuelta. Esto es una convención. La familia D
tiene siempre el oxígeno, hemiacetálico arriba a la derecha. Si ustedes dan vuelta esto, van a tener el enantiómero. Y ahora parece tonto, pero cuando hagan polímeros no pueden darnos vuelta. Entonces, ¿cómo paso de una estructura de Fischer, donde yo tendría acá el enlace hemiacetálico, a una de Hayward? Todo lo que está a la derecha de Fischer va abajo en Hayward. Todo lo que está a la izquierda va arriba en Hayward. Entonces, fíjense que todo esto, acá yo tengo un oxidrilo nuevo, que es este, y después fíjense, el del carbono 2, el del carbono 3, el hidrógeno abajo, el del carbono 4, el del carbono 5 no está más porque está formando este enlace, y el del carbono 6 va arriba. Ahora vamos a ver cómo se forma la estructura de Hayward. Y luego lo que vamos a hacer, de nuevo, siempre manteniendo, como les digo, arriba a la derecha el oxígeno hemiacetálico, lo que vamos a hacer es bajar la punta del carbono 1 y subir la punta del carbono 4. ¿Para qué se hace esto? Para representar los enlaces con ángulos de 109 grados. Fíjense que no estamos escribiendo los hidrógenos acá, pero acá tenemos representados los ángulos de 109 grados de las estructuras conformacionales. Entonces, como les dije, del anúmero alfa y del anúmero beta. ¿Por qué se llaman alfa de glucopiranosa y beta de glucopiranosa? Bueno, alfa, por lo que comenté, por la configuración del carbono 1, ¿no? Alfa y beta. Glucosa porque el monosacárido es glucosa, y D porque es de la familia D. ¿Pero por qué piranosa? Si nosotros le sacáramos todos los oxidrilos a este hexágono, digamos, lo que vamos a tener es un heterociclo alifático que se llama pirano. Entonces, por semejanza con el pirano, a las estructuras de los polisacáridos pueden ciclarse formando un N-acetal de 6 miembros, se los llama piranosa. Así vamos a tener la glucopiranosa, la manopiranosa, dependiendo del nombre del monosacárido. ¿Sí? Por eso tiene ese nombre el anillo. Entonces, acá tenemos bastante descrito cómo se va a ciclar, en este caso, la glucosa. Fíjense, tenemos el carbono 1 hasta el carbono 6 numerados. Lo que vamos a hacer, vamos a acostar la estructura de Fischer de manera que vamos a disponer el carbono 1 y el resto de los carbonos siguiendo las agujas del reloj. ¿Sí? ¿Ven? 1, 2, 3. No puedo ponerlo al revés. Si yo armo 1, 2, 3, estoy haciendo el enantiomo. Para que el oxidrilo del carbono 5 pueda reaccionar con el carbono carbonílico, esta reacción, cabe la aclaración, que ustedes ya saben que la formación de hemiacetales requiere catálisis ácida porque es un nucleófilo débil, pero también se da sin catálisis, sin solución acuosa, más lento, pero se da. Acá, por cuestiones sencillas, para asociarlo rápidamente con el mecanismo que nosotros conocemos para compuestos carbonílicos, tiene una catálisis ácida, se protona el compuesto carbonílico para hacer más electrófilo al carbono, y el oxígeno del carbono 5 que tiene que atacarlo, para que quede bien posicionado, requiere una rotación de este enlace sigma, de manera que el carbono 6 queda hacia arriba y el oxidrilo del carbono 5 puede atacar por encima, debajo del plano, al carbono carbonílico del carbono 1, generando un nuevo centro quiral, que puede en este caso queda el oxidrilo hacia arriba, pero puede quedar hacia abajo, y nos queda el anómero, o los anómeros, porque debería darnos los dos, en la forma de proyección de Fischer, de proyección de Hayward, perdón, en el plano. Si ahora lo pasamos a la estructura conformacional, es decir, lo que más idea nos da de cómo se encuentra en el espacio, que nosotros tenemos que entender cómo se encuentra en el espacio, este, que es el anómero alfa, va a ser el que está acá, y este es el anómero beta, que es el que queda en ecuatorial.
¿Por qué es necesario que entendamos cómo se encuentra en el espacio? Porque fíjense que en este caso tiene que tener alguna importancia el hecho de que todos los oxígenos, que son los grupos más voluminosos, se encuentren en posición ecuatorial, ¿sí? Y acá este se encuentra en posición axial. Volviendo a pensar en los procesos de ciclohexanos, acuérdense que vamos a tener interacciones. En el caso de que este oxígeno se encuentre en posición axial, vamos a tener las famosas interacciones 1,3 biaxiales y 1,5, que pueden desestabilizar un poco la molécula, mientras que acá no, todos los oxígenos se encuentran en posiciones ecuatoriales, que es donde hay más espacio. Y vamos a ver que eso va a ser una cosa importante. De manera análoga lo podemos plantear para la fructosa, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a acomodar el carbono 2 también. Luego nos queda el 1 para abajo. Esto lo ponemos para arriba para que el oxígeno de carbono 5 pueda atacarlo. Y de nuevo lo ponemos en el sentido de las agujas del reloj. Y hacemos el ataque por encima y por debajo del plano. También vamos a tener dos anómeros. La diferencia es que para la fructosa el anómero va a ser el carbono 2, no el 1. Y que va a dar va a ciclarse formando un anillo estable de 5 miembros, que por similitud con el anillo de 5 miembros aromático del furano, se van a llamar estructuras furanóseas. Entonces, va a ser el anómero alfa o beta de la de fructofuranosa, ¿sí? En este caso. Bueno, vamos a tratar entonces de entender por qué insisto tanto con la configuración de este carbono numérico. Por una simple razón. Estos anómeros que tenemos entre sí también tienen una relación estereoisomérica. El anómero alfa y el anómero beta de la glucosa son diasterómeros, porque no son imágenes especulares. Lo único que generamos es un nuevo centro quiral que va a tener un oxígeno en axial o en ecuatorial. Pero no son imágenes especulares, y eso es muy importante. Lo mismo con la fructosa. Vamos a tener el anómero alfa y el anómero beta, ¿sí? Que son diasterómeros. Esto es muy importante, porque los anómeros, al ser diasterómeros, no tienen las mismas propiedades físicas. Es decir, no tienen el mismo punto de fusión, no tienen la misma rotación específica del plano de la luz polarizada. Y eso es lo que nos interesa. Nosotros podemos tener un anómero puro, podemos cristalizar un anómero puro. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cristalizar y tener puro el anómero alfa o el anómero beta. ¿Sí? Fíjense que si yo los tengo puros, acá vemos lo que les decía, que no tienen las mismas propiedades. ¿Sí? El anómero alfa tiene un punto de fusión de 146 grados y una rotación específica de más 112,2 grados, y el anómero beta, un punto de fusión de 150 y la rotación de más 18,7 grados. Son diferentes. Ahora, ¿qué pasa si yo pusiera una muestra pura de uno de los dos? Supongamos que ponemos el alfa, lo pongo en solución, y busco un polarímetro y empiezo a seguir el ángulo la rotación específica de este anómero que puse en el tiempo. Lo que voy a observar es que, en el caso del anómero alfa, el valor de la rotación específica de la solución disminuye de 112 a 52,6. Ya. Bueno, hago lo mismo, pero ahora con el beta, porque según que me equivoqué. Hago lo mismo con el beta, mido la rotación inicial, la sigo en el tiempo, llego al mismo valor de equilibrio. ¿Qué estuvo pasando acá? Evidentemente, algún fenómeno ocurrió. Bueno,
Es bastante sencillo. El cambio de la rotación óptica con el tiempo se conoce como muta rotación. Lo que va ocurriendo está descrito en este equilibrio que está acá arriba. Yo puedo partir de un número completamente puro, pero cuando lo pongo en solución, como la reacción de formación de un NaCl es reversible, puede pasar a la forma abierta, y una vez que se encuentra en la forma abierta, puede atacar al carbonilo por encima o por debajo y volver a la número alfa proseguir hacia la número beta. Quiere decir que en solución vamos a tener un equilibrio a la número alfa con el número beta y con una bajísima proporción de la cadena abierta, que es lo que permite esta interconversión de anómeros. Cuando se logra el equilibrio donde cada uno de estos anómeros está en la proporción que termodinámicamente está permitida, vamos a tener un valor de alfa D, que es el valor de equilibrio, que surge de la combinación de los valores de cada uno de ellos por la proporción en que se encuentra presente cada número. El hecho de que este suba hasta 52 y que este baje hasta 52 nos estaría indicando que no están en un 50% cada uno, sino los números deberían ser un poco diferentes. Y acá vemos lo que ocurre. Acá tenemos el anómero beta de la D-glucosa. Acá tenemos, bueno, cómo ocurriría la apertura en solución para pasar a la forma abierta y cómo vuelve a cerrarse para formar el anómero alfa. La forma abierta está en alrededor 0,02% presente, mientras que el anómero beta está presente en 64% y el anómero alfa en 36%. Por lo tanto, la rotación específica, ¿sí?, que se alcanza cuando se llega al equilibrio, lo que se llama muta rotación, va a salir de la combinación del porcentaje de la número beta, por la rotación específica y el porcentaje de la número alfa por la rotación específica. Es decir, cuánto contribuye cada uno de estos dos que se encuentran en el equilibrio a la rotación específica cuando se alcanza el equilibrio. No en todos los casos es lo mismo. Va a depender de la estructura de cada carbohidrato. Pero en este caso, podemos decir que la estructura correspondiente a la número beta va a ser la que contribuya más en el equilibrio, debido a que todos los oxidrilos se encuentran en posiciones ecuatoriales. La posición ecuatorial es donde hay más espacio, y bueno, estos oxidrilos se pueden considerar, comparados con un hidrógeno, como grupos voluminosos. En el caso de la número alfa, lo que vamos a tener son, como les comenté previamente, las interacciones 1, 3, 1, 5 diaxiales que van a ser menos estables a este anómero y por lo tanto va a contribuir menos al equilibrio. De alguna manera, y yo se lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla para no ahondar demasiado, vamos a encontrar que hay otras estructuras, otros monosacáridos que respetan exactamente esto. Y ese es el caso, bueno, esto es lo que les acabo de contar, lo mismo, perdón. Y este es el caso, por ejemplo, de la manosa. Fíjense que en el caso de la manosa tiene, a diferencia de la glucosa, el oxidrilo del carbono 2 en axial. Ahora vamos a ver que se llama epímero de carbono 2. En el caso de la manosa, el anómero que parece mayoritario es el anómero alfa, ¿sí? Esta es la diferencia que hay, fíjense, 69 para el alfa y 31 para el beta. Al revés de lo que habíamos visto para la glucosa. Obviamente tiene que haber algo que
pueda explicar este efecto que no lo estamos viendo tan claramente para el caso de la glucosa. Y no solo tiene que ver con esta estructura, sino que vamos a ver que se conoce como un efecto anomérico. ¿Por qué se llama efecto anomérico? Porque ese efecto anomérico aparece cuando hay un monosacárido que prefiere acomodar el oxidribo en la posición axial y no en la posición ecuatorial. Bueno, ¿a qué se debe? Hay varias explicaciones, yo elegí la más sencilla, porque si no, tenemos que entrar en orbitales moleculares, en antienlazantes y demás, y que no sé hasta dónde ustedes saben manejar toda esa información. Sí, es interesante que consideremos que no siempre se va a cumplir lo que nosotros veíamos para la glucosa, ¿no? Por ejemplo, como les dije, para la manosa se invierte. Esa preferencia, como les digo, se llama efecto anomérico y tiene que ver con esto que vemos acá. Nosotros no estamos considerando que acá hay un heteroátomo que tiene pares de electrones libres. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá es que si nosotros tenemos un oxidrilo en la posición beta, lo que vamos a tener es una repulsión entre estos dipolos, porque acá hay un dipolo, que esta es la resultante, ¿no? Más que una repulsión, eso puede desestabilizar el anómero en la posición beta. Sin embargo, si nosotros lo tuviéramos al carbono anomérico, el oxidrilo anomérico, en axial, esta repulsión entre dipolos no existiría. ¿Esto qué quiere decir? Que en la glucosa esto no pasa. Sí, en la glucosa pasa. Lo que pasa es que si bien existe esta repulsión, gana mucho la estabilización por el hecho de tener todos los oxidrilos en la posición ecuatorial. En el caso de la manosa, el hecho de ya tener un oxidrilo, vuelvo un minuto para atrás, en axial, ¿sí?, hace que no tenga la estabilización ganada que tiene la glucosa por tenerlos a todos en ecuatorial. De hecho, si uno hiciera cálculos, los valores que da de estabilización del anómero beta para la glucosa son menores que los que se esperaría para un ciclohexano. Y eso tiene que ver justamente con que si bien es estable, hay un poco del efecto anomérico, digamos, del efecto de esta repulsión de los momentos dipolares que le baja la estabilización. Pero no tanto como en otros monosacáridos, donde se puede privilegiar esta estructura que uno podría pensar que quita estabilidad porque tiene interacciones 1,3 diaxiales, pero bueno, en este caso, el hecho de que estos dipolos no se repelan hace que las interacciones 1,3 diaxiales sean casi, tengan un efecto mínimo respecto de este que gana en estabilización. Ya les digo, hay por lo menos 4 formas distintas o 4 contribuciones de explicar lo que es el efecto anomérico. Después, si no lo entienden, lo volvemos a ver. Les quiero mostrar también que esto no solamente ocurre en las aldoxosas, sino que también ocurre en las pentosas. Esta es la ribosa. Entonces, de nuevo, la ribosa es una pentosa, se va a ciclar, y en este caso lo que vamos a tener es un anillo de tipo furano. Entonces va a ser una alfa de ribofuranosa. Este es el carbono 1 y este es el oxidrilo anomérico. Puede pasar a la forma abierta y volver a ciclarse para dar la forma beta. Entonces vamos a tener la alfa y la beta de ribofuranosa. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en las furanosas así un poquito por arriba cuando vimos las bases nitrogenadas? Porque forman parte de los ácidos nucleicos, junto con la ribosa y la desoxirribosa. Bueno, ahora ya sabemos quiénes son, porque tenemos la ribosa, la alfa
y la beta, pero también tenemos la alfa y la beta de 2-desoxirribosa. ¿Por qué 2? Porque lo que hemos hecho es reducir el oxidribo de carbono 2 a hidrógeno. Y acá salen las dos bases que aparecen, perdón, los dos carbohidratos que aparecen combinados con las bases en los ácidos nucleicos. Hacemos una pausita hasta las 13 y seguimos.
Bueno, continuamos. Hemos quedado acá, en las ribosas, en las formas anoméricas de la ribofuranosa y de las desoxirribofuranosa. Acá tenemos un resumen de algunos monosacáridos con los valores de rotación específica, como vimos para el alfa D 112. Como siempre les digo, puede haber pequeñas diferencias según de dónde salen estos valores, del beta D 18,7, y acá para la galactosa, para la número alfa de 150,7 y la número beta de 52,8, y los valores que llegan al equilibrio, en este caso 52,7, 80,2, y acá, fíjense que se sigue respetando que en la número beta, en el caso de la galactosa, sea mayoritario, como ocurría para el caso de la glucosa. Ya les digo que no siempre ocurre de la misma manera. Algo que es interesante, para sumar todavía aún más al hecho de que no son enantiómeros, sino que son diasterómeros, que tienen hasta distintas propiedades espectrales, tienen distintos entornos químicos. Como pueden ver acá, tenemos el anómero alfa y el anómero beta, y lo que vamos a ver son los hidrógenos que están unidos al carbono anomérico, y vemos acá que el hidrógeno del carbono anomérico alfa se encuentra más desprotegido que el del carbono, que el del anómero beta. Yo acá les dejé una preguntita para que averigüen por qué se va a encontrar valores de delta un poco mayores en el que corresponde al carbono anomérico alfa respecto del que corresponde al carbono anomérico beta. Y ahora vamos a empezar a manejar algunas terminologías que, de nuevo, les digo que estén atentos a los libros que ustedes leen, porque según la versión, puede ser más nueva o más vieja, aún estos términos han tenido modificaciones en su aplicación. Hay azúcares diastereoisómeros que solo se diferencian en la configuración de un carbono. Antes, los epímeros, que así se llaman los que se diferencian en la configuración de un carbono, eran solamente los que se diferenciaban en la configuración del carbono 2. Eso lo pueden encontrar en los libros más viejos. La nueva acepción de la palabra epímero indica que son aquellos que se diferencian en la configuración de un carbono, que puede ser cualquiera. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos que la manosa y la glucosa difieren en la configuración del carbono 2, uno tiene a la derecha y otro a la izquierda, pero que la glucosa y la galactosa difieren en la configuración del carbono 4. Entonces siempre se aclara que son epímeros de carbono 2 o epímeros, en este caso, de carbono 4. Esta relación epimérica es bastante interesante. En el caso de la galactosa, ya se los adelanto, que lo vamos a ver después cuando veamos los disacáridos, la galactosa forma parte del azúcar de la leche, que es la lactosa, que es un disacárido. Nosotros incorporamos el azúcar de la leche, incorporamos la galactosa, pero nosotros no podemos usar la galactosa. Nosotros necesitamos usar la glucosa. Justamente, como la glucosa y la galactosa son epímeros de carbono 4, hay una enzima que se llama epimerasa, que lo que hace es, trácate, da vuelta la configuración de este oxidrino, transformando la galactosa en glucosa para que la podamos aprovechar. Hay algunas reacciones de epimerización. ¿Cuáles son las reacciones de epimerización? Bueno, de acá viene un poco el nombre original de epímeros de carbono 2. ¿Por qué? Porque en medio básico, si nosotros tenemos, acuérdense que son polihidroxialdehídos, también las polihidroxicetonas, pero en este caso tenemos la D-glucosa, que va a ser siempre nuestra vedette, porque ha sido recontraestudiada la glucosa,
En medio básico, no se olviden que los hidrógenos alfa van a seguir siendo ácidos. Entonces, en medio básico, la base puede abstraer el hidrógeno alfa, formando un carbanión que se va a estabilizar con el enolato. Tanto la estructura carbaniónica como la estructura de enolato son planos. Entonces, si reaccionara el carbanión, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa mucho. Entonces se va a protonar, vuelve para atrás y tenemos lo mismo. Ahora, si la reacción se da sobre el enolato, es lo mismo. Yo les digo, esto es plano y esto es plano. Puede reaccionar del lado, vuelve para acá, pero como puede reaccionar por cualquiera de los dos lados, por carbanión se puede protonar y dar la otra configuración del carbono 2, que es la manosa. Acá lo estamos viendo desde el enolato, que es lo mismo. Lo que va a ocurrir es que reacciona el doble enlace sobre el agua, se reacomoda el par de electrones en la carga negativa del oxígeno, generando, como les digo, una estructura que tiene una configuración opuesta en el carbono 2 a la original. Y esto es lo que se conoce como reacción de pimerización en medio básico. Esta reacción se la pongo porque las van a encontrar. Vamos a ver que esta primera reacción, sin este nombre de pimerización, simplemente siguiendo el hecho de que un hidrógeno alfa se puede abstraer por una base, es parte de otro proceso que se llama isomerización. Ya les digo, epimerización se llamaba porque ocurría solo en el carbono 2, pero ahora que tenemos un nuevo concepto de epimerización, esto ya no constituiría como una prueba. Sí, me interesa que incluyan el hecho de que se abstraigan hidrógenos alfa en el proceso de isomerización. Fíjense que acá tenemos algo que es bastante peculiar. Acá no hay un mecanismo, simplemente acá tenemos intermediarios, pero fíjense lo que hay acá en equilibrio. Tengo glucosa que está en equilibrio con fructosa, es decir, con la aldohexosa, que está en equilibrio con la manosa, es decir, con su epímero de carbono 2. Toda esta isomerización ocurre en medio alcalino. ¿Y por qué ocurre en medio alcalino? Porque hay tres cosas que pueden estar en equilibrio. La única manera de que tres cosas estén en equilibrio es que pasen por el mismo intermediario. Y eso es lo que ocurre. Los tres pasan por el mismo 1,2-N-diol. ¿Y por qué se da esto? Por la simple razón de que este hidrógeno es ácido, y como vamos a ver, podemos partir también de la fructosa, que acá no está dibujado, pero tiene un hidrógeno alfa ácido. Y todos van a formar un carbanión que se va a estabilizar con una estructura de N-diol. Acá lo ven al N-diol, aunque no está estabilizado como este por un puente de hidrógeno intramolecular. Pero es muy fácil darnos cuenta que acá nos va a quedar una carga negativa y que acá tengo un oxidrilo, tranquilamente se puede formar este estado, este N-diol intermedio estabilizado por puente de hidrógeno intramolecular. Ahora, ¿qué trascendencia tiene esto? Pero qué aburrido esto, siempre lo mismo. Bueno, vamos a verlo acá. Supongamos que partimos de la glucosa. Entonces la glucosa, en medio básico, pierde el hidrógeno, se forma el carbanión que se estabiliza con su enolato, que puede formar ese puente de hidrógeno intramolecular que lo estabiliza. Hay dos caminos posibles acá. Fíjense, son todos equilibrios, porque son todos equilibrios ácido-base. Bueno, si la base abstrae un hidrógeno, se forma agua más el carbanión que se estabiliza con su enolato. ¿Qué pasa si ahora este carbanión o el enolato, es lo mismo, reaccionara con agua? Se protonaría y puede que se protone para este lado, vuelvo a la glucosa. Se protona para el otro lado, me da el epímero de carbono 2, que es la manosa, más oxidrilo. ¿Sí? Reacciones ácido-base donde el agua juega el rol del ácido. Pero ¿qué pasa ahora acá?
Acá puede haber otro caminito, ¿sí? Que es el siguiente. Ahora el agua puede actuar nuevamente como ácido, pero protonar a este oxidrilo con carga negativa generando un N-diol más base. Ahora, ¿qué va a pasar con este N-diol? Bueno, veamos lo que pasa. Este N-diol reacciona con base, lo que vamos a tener es que se nos forma más agua, se forma un carbanión que se va a reordenar para formar un N-diolato. ¿Sí? Parecido a lo que tenemos acá, que puede formar este contenido. ¿Está bien? Y ahora, este N-diolato, de nuevo, puede volver a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? De la misma manera que lo hizo antes. Pero ahora, lo que va a ocurrir es que, vamos a verlo desde el carbanión, se va a protonar con agua, actuando como ácido, liberando base. Si se protona, lo que vamos a tener en equilibrio es la fructosa. Por lo tanto, en medio básico se produce una reacción que se llama isomerización, donde vamos a tener, por ejemplo, a la glucosa en equilibrio con su epímero de carbono 2 y en equilibrio con la fructosa, que es la cetosa isomérica. ¿Cuál es la implicancia de esto? La implicancia es que si yo hago una reacción de caracterización de un aldehído, nosotros ya hemos visto varias, por ejemplo la reacción de Tollens o la reacción de Fehling, que son reacciones que se usan para los carbohidratos. Extrañamente, la fructosa da positiva la reacción de Fehling o la reacción de Tollens. No se podían explicar el por qué si es una cetosa, no puede dar positiva. Da positiva porque tanto la reacción de Fehling como la reacción de Tollens se hacen en medio alcalino. Y en medio alcalino ocurren todos estos equilibrios de isomerización, que el único chiste que tienen, vuelvo para atrás, es que todos pasan por este mismo intermediario. Y son todas reacciones ácido-base, donde la base juega el rol de base y el agua juega el rol de ácido. Fíjense que esa isomerización es bastante importante, ya que se encuentran en equilibrio la glucosa en un 65%, la fructosa en un 32% y la manosa en un 3%. Por lo tanto, yo puedo partir de cualquiera de los tres. Y si yo parto de fructosa y hago la reacción en medio básico, va a ocurrir esto, voy a llegar acá, y en este punto puedo tener o glucosa o manosa. Por eso me dan las positivas las reacciones que son de caracterización de compuestos carbonílicos aldehídos específicamente. Cualesquiera de ellos, tanto los aldehídos como las cetonas, en realidad se van a escindir, pero los aldehídos se van a oxidar y se van a reducir en las condiciones que conocemos para los compuestos carbonílicos. Es decir, recuerden que el carbonilo puede reducirse específicamente a alcohol con borhidruro de sodio, así que podemos, si tenemos por ejemplo la manosa, podemos reducir solo el carbonilo a oxidrilo y vamos a tener un alcohol hexahidroxilado que se llama manitol, y en el caso de la fructosa, si se reduce tanto la fructosa como la glucosa, vamos a tener el mismo alcohol que es el inositol. ¿Sí? Es un alditol en este caso, pero proviene, como esta se reduce también, puede provenir también de la fructosa. Y acá, como tenemos en un caso particular, era una reducción de un oxidrilo de a metileno en el caso de la desoxirribosa, pero bueno, esto se hace por caminos metabólicos, no hay una reacción química obviamente, pero no la tenemos incluida.
Las oxidaciones se pueden dar de distinta manera de acuerdo a la fuerza del oxidante. Entonces, si nosotros tenemos un oxidante suave como el agua de bromo lo que hace, o bromo en agua, también se puede escribir así, lo que hace es solamente oxidar la función aldehído a ácido y preserva el resto. Es decir, no toca, porque no se olviden que los oxidrilos también se pueden oxidar, y no están en su máximo estado de oxidación. Pero a los oxidrilos no los toca, es específico, y los ácidos que se generan se llaman ácidos aldónicos, en términos generales. Si le cambiamos galactónicos, etc. Entonces acá vemos que sería solamente la transformación del del carbonilo, perdón, en el correspondiente ácido. En estas condiciones también podemos buscar otro oxidante, ¿sí? Los oxidantes los podemos ir cambiando a oxidantes más o menos enérgicos. Bueno, acá tenemos, lo podemos escribir también en la forma cíclica, porque durante la reacción de oxidación, como es el medio acuoso y ácido, lo que podemos tener es la apertura del hemiacetal oxidándose, primero bueno, abriéndose al compuesto carbonílico en cadena abierta y luego oxidándose. En este caso, también hay oxidantes que actúan en condiciones básicas, por lo tanto lo que vamos a tener es la sal del ácido, que va a ser el gluconato. ¿En qué condición puede dar esto? Bueno, usemos el reactivo de Tollens, que es nitrato de plata en medio amoníacal básico. Si yo lo tengo en forma hemiacetálica, se va a abrir, va a dar la de glucosa, y con la plata, el nitrato de plata complejado con el medio amoniacal y el medio básico, lo que vamos a tener es la sal del ácido correspondiente. ¿Sí? Podemos también utilizar un ácido más fuerte, por ejemplo el ácido nítrico. El ácido nítrico lo que hace es respeta los oxidiscos internos, pero oxida tanto al aldehído como al metilol, es decir, al último, al que no es quiral. De esa manera lo que tenemos son los ácidos aldáricos. Los ácidos aldáricos son ácidos dibásicos. Entonces, de nuevo, acá tenemos la glucosa. Por tratamiento con ácido nítrico vamos a tener el ácido glucárico. ¿Sí? Se oxidan los dos extremos del carbohidrato. Y también hay oxidaciones que son catalizadas por enzimas, y en el caso de la glucosa, la oxidación enzimática da el ácido glucurónico. Acá tenemos otro más, el urónico. El ácido glucurónico es en el que se respeta al carbonilo y a los oxidrilos internos, pero se oxida el metilol. ¿Sí? En esta condición es un ácido urónico, y este ácido, las sales de este ácido tienen acción desintoxicante, ya que hace que algunas drogas se puedan eliminar por orina. También lo podemos escribir en su forma hemiacetálica, porque el que se oxida es el, digamos, oxidrilo del carbono 6. De la misma manera lo podemos encontrar para otros hidratos de carbono. Como les dije, podemos tratar directamente, por ejemplo, la beta de glucosa, en este caso está en su forma anomérica más estable, que en solución se abre, y tratado con nitrato de plata en medio amoniacal básico, tenemos el ácido, el gluconato de amonio, en este caso con precipitación de plata. Recuerden que si yo hago esto mismo con fructosa, debido a la reacción de isomerización, me va a dar también una reacción positiva, porque lo que estoy viendo en realidad son las reacciones de los aldehídos epímeros que se encuentran en equilibrio con ellos. Y para siempre, acuérdense que, bueno, acá hay un error, es el de siempre, que está como ácido, pero acá están planteadas las reacciones ácido-base
en el caso para el Fehling, que también se puede usar, donde no se obtiene el ácido acá, sino la sal del ácido. Y esto ya lo habíamos visto cuando vimos aldehidos y cetonas, donde se ve el reactivo de Fehling, donde da positivo, acá tenemos glucosa, fructosa y sacarosa. Si la glucosa da positivo, la fructosa da Fehling positivo también, pero la sacarosa no, y bueno, eso lo vamos a ver mañana, porque no da la sacarosa, que es un disacárido. Y el nitrato de plata, el medio amoníaco básico, da positivo con la glucosa, casi en el espejo de plata, en donde lo que se refleja ahí es el laboratorio donde se hizo la reacción. Otra reacción de oxidación es la de ácido perjódico. El ácido perjódico hace lo que se llama una degradación oxidativa de compuestos polihidroxilados. Seguramente ustedes lo vieron cuando vieron dioles y polioles en Orgánica 1. Así que les pido que hagan un pequeño repaso de la reacción. La reacción es siempre que tratamos con uno de estos ácidos, siempre es a través de diésteres o ésteres, de la misma manera que pasaba con el ácido crómico. No es tan interesante por ahí que estudiemos el mecanismo, aunque sí requiere la presencia de dos oxidrilos que se encuentren adyacentes, si no la reacción de escisión no ocurre. Ven acá, necesitamos dos oxidrilos adyacentes para que ocurra una degradación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Degrado porque rompo un enlace sigma, y oxidación porque estamos oxidando el oxidrilo, en este caso, a carbonilo. Si esos oxidrilos no estuviesen en posiciones adyacentes, por ejemplo acá, están separados por un metileno, no habría una reacción. Y acá, si bien tenemos un oxidrilo, si sus vecinos no son oxidrilos, como en este caso un éter, y acá un grupo alquílico, tampoco hay reacción. En este caso, como pueden ver, la reacción se lleva a cabo a través de este éster, donde se reordenan los electrones, formando los dos compuestos carbonílicos con la reducción del perjódico. Acá de nuevo, bueno, es lo mismo, acá lo pueden ver de nuevo el éster cíclico y la reducción al ácido yódico. Cuando tienen más oxidrilos contiguos, el interno forma ácido fórmico y los externos forman aldehído. Entonces, acá es una forma también de determinar estructura de estos carbohidratos. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo voy a tener, ¿se acuerdan cómo pasaba con la ozonólisis? Que nosotros veíamos cuánto ozono se consumía, y entonces veíamos cuántos compuestos carbonílicos se formaban, y reconstruíamos el alqueno. Bueno, fíjense que acá tenemos también el número de moles de ácido perjódico que vamos a usar. Si usamos 2, quiere decir que vamos a tener que escindir 2 enlaces covalentes. Fíjense que acá usamos 1 para escindir un solo enlace covalente, pero nos da 2 compuestos carbonílicos. Acá escindimos 2 enlaces covalentes y nos da 3 compuestos carbonílicos. Donde los de los extremos, fíjense, en este caso es el propanotriolo glicerol, pasan a formaldehído, que lo tapado con soplo de formaldehído, y el del medio a ácido fórmico. Acá sería un ejemplo como el de un carbohidrato, la aldosa. ¿Sí? La aldosa, lo que va a ocurrirle es que va a formar el hidrato, eso es inevitable, siempre que tenemos un compuesto carbonílico en agua, dependiendo de su longitud de cadena, en este caso si es una hexosa va a estar como N-acetal, pero se va a abrir, y al abrirse se va a hidratar. Y el producto hidratado puede reaccionar de nuevo con el ácido perjódico, que puede aparecer escrito de distintas maneras, que puede ser, ¿cómo se llama? Superperjódico, algo así.
Y entonces cuando oxida, gastando solo una molécula, lo que vamos a obtener en este caso cuando son terminales, ¿sí? Hay un oxidrilo, los dos oxidrilos son terminales, el primero es terminal y el último cierra con un R, vamos a obtener el ácido fórmico y, en este caso, un aldehído. Podría ser un R y obtener una acetona. Y acá si tenemos una alfa-hidroxicetona, como podría ser asociándola con la fructosa, va a pasar lo mismo, se va a formar el hidrato en agua, y cuando se trate por oxidación, en este extremo, como fíjense que no tenemos dos oxidrilos, sino uno y dos hidrógenos, se va a formar formaldehído, y en este caso lo que vamos a tener es un ácido carboxílico. Bueno, acá tienen las distintas opciones. Esta sería la hidroxicetona, como vimos recién, parecido, pero acá ya cerrando, esta sería una dihidroxicetona. Entonces este carbonilo del medio se transforma en dióxido de carbono, y los dos extremos, ¿sí?, que tienen hidrógeno, los hidrógenos se transforman en formaldehído y no en ácido fórmico. Eso es simplemente ponerse a practicar las distintas escisiones, y si no les sale, tienen que armar el éster cíclico. No hay ningún secreto. Debido a que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, los oxidrilos pueden reaccionar formando éteres y ésteres. Para formar éteres, vamos a partir de la reacción sencilla de formación de un éter, en el que vamos a utilizar un halogenuro, en este caso un yoduro de metilo, y con óxido de plata para dar el medio básico, de manera que se formen los éteres con los oxidrilos. Y me olvidé corregir esto. El oxidrilo anomérico no reacciona formando un éter en esta condición. ¿Por qué? Por una simple razón. El oxidrilo anomérico no es un oxidrilo tipo alcohol. El oxidrilo anomérico es un oxidrilo hemiacetálico. Por lo tanto, si yo quiero hacer reaccionar este oxidrilo, lo que quiero hacer es formar un cetal o un acetal. Entonces tiene que reaccionar en condiciones de formación de un acetal o de un cetal, no con un halogenuro, sino que tiene que reaccionar con un alcohol en presencia de ácido. Así que les pido disculpas, esto lo tachan, y queda de esta forma. Si yo quiero que reaccione este oxidrilo hemiacetálico, la forma es poner en contacto el producto ya obtenido con ácido clorhídrico fumante y, por ejemplo, metanol o etanol, el alcohol que ustedes quieran introducir en esta posición, y de esa manera vamos a tener el oxidrilo anomérico metilado o derivatizado. ¿Cómo vamos a hacer un éster a partir de un monosacárido? Bueno, la esterificación es bastante simple, porque se puede hacer con cloruro de acilo o con un anhidrido como el anhidrido acético. Lo que hacemos es pensar al polihidroxialdehído o polihidroxicetona justamente como un compuesto polihidroxilado. Y lo que va a ocurrir es que se va a acetilar, por ejemplo, en este caso que estamos usando anhídrido acético, en todos los oxidrilos que tenga disponibles, incluido, en este caso, el oxidrilo anomérico. Les muestro en particular un azúcar que nos interesa, que son los aminoazúcares, que es la D-glucosamina. Nosotros en general no se le presta demasiada atención a los azúcares que no sean los clásicos,
Pero la D-glucosamina es un monosacárido muy interesante porque incorpora otro grupo funcional, que es un grupo amino en el carbono 2 en lugar de un oxidrilo, y es un monómero que aparece en un polímero de origen natural, que es la quitina. Y la quitina es lo que conforma el exoesqueleto de, por ejemplo, los crustáceos. La glucosamina es el carbohidrato aminado más abundante en la naturaleza. Por eso se los quiero presentar y lo vamos a ver después más adelante cuando veamos las estructuras de los polisacáridos. En este punto es bastante interesante determinar cuál es la estructura de la glucosa. De todas maneras, esto lo van a ver al final cuando veamos todas las reacciones que usó Emil Fischer para determinar la glucosa. Pero justamente ellos lo único que sabían era que acá había un aldehído, que acá había un metilol y en el medio había oxidrilos, pero no sabían cuál era la configuración. Y él logró, finalmente, que las aldosas, todas las de la familia D, pudieran determinar las configuraciones absolutas. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las reacciones que hizo él, que están acá mencionadas. La degradación de RAF, la oxidación a ácidos aldónicos y aldáricos, que yo se las acabo de mostrar, es decir, que se oxide el aldehído, que se oxide el aldehído y el metilol, y la síntesis de Kilian y Fischer. Él usó todo eso para poder determinar la estructura de la glucosa y ganar el premio Nobel en 1902. Perdón. Lo que les decía previamente era que el oxidrilo N-acetálico no reacciona en las mismas condiciones que estos oxidrilos que serían tipo alcohol. Entonces, si yo quiero hacer un acetal, lo que voy a hacer es tratar con ácido clorhídrico fumante y en este caso etanol. Este enlace, lo que sería el grupo funcional ahora un acetal, se ha formado acá un enlace hidrocíclico. Este enlace hidrocíclico es un enlace estable. ¿Qué quiere decir que este enlace es estable? Recuerden que nosotros siempre que hablamos de enlace N-acetálico, lo que decimos es que cuando lo ponemos en solución, pasa por la forma abierta, porque la reacción es reversible. Eso es porque es un N-acetal. Cuando nosotros hicimos acetales, vimos que los acetales son estables en medio acuoso y en medio neutro, en medio básico. Pero en medio ácido no. Entonces la única forma de romper este enlace y que vaya, que esté en equilibrio con la forma abierta es en medio ácido. Por lo tanto, una vez que hemos formado un acetal, es decir, que hemos formado un enlace glicosídico, el carbohidrato deja de poder hidrolizarse a la forma abierta. Quiere decir que si no hay forma abierta, no hay carbonilo. Y si no hay carbonilo, no va a reaccionar con toles, con fenil, etc. No se va a oxidar, tampoco, excepto que sea una condición muy ácida, entonces se rompe este enlace y vuelve para atrás. ¿Cuál es la parte interesante? Acá es donde viene una clasificación, que es lo que se conoce como azúcares reductores y no reductores. ¿Cuáles serán aquellos carbohidratos reductores? Aquellos que pueden reaccionar, por ejemplo, con felen y con toles. ¿Cuáles van a ser? Los que tengan el oxidrilo anomérico libre. ¿Por qué? Porque son hemiacetales y pueden estar en equilibrio con la forma abierta, que es la que reacciona con estas sustancias. Cuando ya este oxidrilo se encuentra formando una unión acetálica, es decir, cuando se une así se forma un glicósido, ya no hay posibilidad de que pase por la forma abierta. El hecho de que no pasa por la forma abierta implica otra cosa que es muy interesante. Si yo tengo acá, esta es la glucosa, el anómero alfa, que ahora está reaccionado, está formando un enlace glicosídico con el metanol.
ya no puede mutarrotar. ¿Por qué? Porque este enlace no puede pasar por la forma abierta. Por lo tanto, una forma que tengo de fijar un anómero es, si yo tengo el anómero alfa y lo hago reaccionar en condiciones de formación de un acetal, fijo el acetal etílico o metílico de ese anómero y no va a mutarrotar. ¿Por qué? Porque no es reductor. Entonces, los azúcares no reductores no mutarrotan, no reaccionan con oxidantes, porque no pueden, justamente no tienen el carbonilo y tienen este nuevo grupo funcional acetal que es estable. Fundamentalmente, este enlace lo forma un oxígeno anomérico con un alcohol, como lo vimos recién. Pero, si yo considero que los monosacáridos son polihidroxialdehídos cetonas, este enlace glicosídico también lo puedo formar con otro carbohidrato. Por eso, cuando está ocupado el carbono anomérico en un enlace glicosídico con otro carbohidrato, tampoco puede mutarrotar. Y no es reductor. Hay otros enlaces que se pueden formar, como en este caso. Y acá les estoy mostrando algo para más adelante. ¿Qué es esto? Esta es una reacción de la ribosa, ¿con quién? Con una base nitrogenada. Y lo que está haciendo es una reacción del oxígeno anomérico con el nitrógeno de la base nitrogenada. Y esto lo que tenemos es un enlace N-glicosídico. ¿Sí? De nuevo, ahora tenemos un enlace glicosídico, pero que se está llevando adelante con el nitrógeno de una de las bases nitrogenadas. Estos son los enlaces N-glicosídicos, como pueden ver acá, para las purinas y para las pirimidinas. Algo interesante es que este enlace glicosídico, como les dije, es estable en medio básico y neutro. Si yo no sé cuál es la configuración del carbono anomérico, es decir, no sé si es alfa o si es beta, lo escribo de esta manera, como si fuera una colita de chancho, ¿sí? Acá ya tengo un glicósido hecho con un alcohol R, y entonces no sé cuál es la configuración, no me la dijeron, lo pongo horizontal, es decir, no lo hago ni ecuatorial ni axial. Y si este azúcar es un glicósido, la única manera que tengo de hidrolizarlo es en medio ácido. Entonces planteo la hidrólisis de este glicósido, planteo el mecanismo, que es el mismo mecanismo de hidrólisis que de un acetal de un compuesto carbonílico sencillo. Lo que se libera entonces va a ser el azúcar con su oxidrilo anomérico, que no sé si es alfa o beta, lo pongo plano, y el alcohol que le dio origen a este enlace. Se lo llama una glicona, pero bueno, es un alcohol, básicamente. Acá tenemos el mecanismo de ida, de formación del enlace glicosídico. Fíjense que acá ya lo tengo escrito en su forma anomérica, el anómero, en este caso es el anómero beta, y lo vamos a tener es la apertura primero del ciclo diacetálico en medio ácido. Fíjense que acá ya tenemos abierto o semiabierto, que queda protonado, el carbono carbonílico, de manera que el alcohol, que va a ser el que va a formar el enlace acetal, pueda entrar por encima o pueda entrar por debajo. Si entra por debajo, fíjense que lo que tenemos va a ser ahora el glicósido alfa, y si no, el glicósido beta, que queda protonado. Cuando se pierde el protón, ahí tenemos el glicósido alfa de la glucosa y el glicósido beta de la glucosa. Y en este caso lo que vamos a observar es que si los tratamos con tones o con fenos, que son reactivos oxidantes en medio alcalino,
no va a haber reacción. ¿Por qué? Porque este enlace es estable, no se escinde, como no se escinde, no puede pasar a la forma abierta. Los mecanismos de hidrólisis, si bien acá está planteado en grandes pasos, les pido a ustedes que lo planteen por pasitos. Entonces lo que van a tener es, si yo tengo este glucósido, lo que va a ocurrir es que se va a tratar en medio ácido y agua, se va a protonar de manera tal que haya un reordenamiento electrónico, se pierde el alcohol, que fue lo que introdujimos en el paso para formar el glucósido, y ahora de nuevo nos queda disponible el carbono carbonílico para que el agua lo ataque por encima o por debajo. De nuevo, ya tenemos que va por arriba, camino A, el que va por abajo, el camino B, y ahí recuperamos los dos anómeros, beta en este caso, y alfa de la glucosa por hidrólisis en medio ácido. Hay otra reacción que es bastante interesante que nos va a permitir, así como veíamos, ¿se acuerdan? Con la 2,4-nitrofenilhidracina y los derivados de amoníaco, que podíamos hacer derivados de punto de fusión característico de los compuestos carbonílicos. Esto es lo mismo, porque son compuestos carbonílicos. Entonces, se va a formar un sólido o sólidos cristalinos que se pueden reconocer por el punto de fusión, se pueden reconocer por el tiempo o la cinética de formación de los cristales y por el aspecto de los cristales. La reacción requiere de 3 moles de fenilhidracina, que la ven acá, fíjense que es un derivado del amoníaco, que por supuesto va a reaccionar con el compuesto carbonílico, formando iminas. ¿Cuál es la cuestión? Que necesiten 3 moles, ahora lo vamos a ver. Pero lo interesante es que tanto el carbono carbonílico va a desaparecer formando una imina, pero el carbono 2 también va a formar una imina. Por lo tanto, esta configuración desaparece. Así, los epímeros de carbono 2 van a dar la mismosazona. Esto es, la glucosa y la manosa van a dar la mismosazona. El resto no se afecta. Solo se afecta el carbono 1 y el carbono 2. Y esto es lo que se conoce como sazona. En el caso de la cetosa, en este caso, también desaparece el carbono 1 y el carbono 2. Va a dar sazona. Por lo tanto, si la glucosa y la manosa son epímeros de carbono 2, todo el resto de la cadena es igual, y ellos están en equilibrio con la fructosa, todo el resto de la cadena es igual al de la glucosa y al de la manosa, los tres dan la misma sazón. Entonces, ¿para qué me sirven si dan la misma sazón? No, ojito, ahora vamos a ver para qué sirven. Acá tiene la explicación de por qué se requieren de 3 moles de perdón, me colgué, de fenilhidracina. Es decir, vamos a necesitar 3 moles porque va a haber una salida de un grupo saliente formando un doble enlace de hidrógeno-hidrógeno, y entonces ahí es donde aparece, acá ven que desaparece justamente la configuración del carbono 2 que se transforma en carbonilo, y ahí es donde aparecen los otros 2 moles de fenilhidracina para dar los azones. Si quieren esto lo miran ustedes tranquilitos, y en realidad las osazonas no se presentan de esta manera lineal, porque se forman estructuras cíclicas estabilizadas por fuente de hidrógeno, que son las que realmente vamos a ver. Acá lo que vemos es que si en algunas carbohidratos dan la misma sazona, lo que vemos es que, bueno, acá son todos distintos, perdón. Acá vemos la sazona de la glucosa, de la galactosa, de la graminosa. Todos tienen distintas formas cristalinas. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta? No recuerdo si lo tengo, ¿no? Si yo estoy haciendo la de la fructosa y la de la glucosa, bueno, lo que tienen, si bien dan la misma sazona, tienen distintos tiempos de formación.
Entonces, si nosotros hacemos la formación de las osazonas en condiciones estandarizadas y medimos los tiempos a una temperatura determinada, están tabulados los tiempos de formación de las osazonas. Y vamos a encontrar que los tiempos de formación de osazonas de la glucosa, de la manosa y de la fructosa son diferentes. Si bien no podemos ver diferencias en sus estructuras cristalinas. Esto lo van a hacer en el laboratorio y van a ver las estructuras cristalinas al microscopio. No de las que hagan ustedes, porque como las hacen en una clase, los cristales son muy pequeños y no llegan a crecer. Entonces nosotros las hacemos unas clases antes, hacemos un par de osazonas para que puedan ver los cristales. Casi los ven a simple vista porque están ya crecidos, pero es interesante verlos al microscopio. Nos queda un par de minutos para ver esta reacción nada más, que se llama degradación de RAF, que es una de las que usó Fischer. Porque Fischer relacionó las aldoxosas con las pentosas, con las aldopentosas. Él se daba cuenta de que había cosas sistemáticas que podía encontrar. Entonces, fíjense, con una degradación que hizo él, manera oxidar, en este caso los oxida a los dos y trabajando en medio básico se forma la sal de calcio y luego hace una reacción de óxido-reducción en la que no solo degrada al carboxilato a carbonilo, sino que degrada oxida el alcohol a carbonilo y degrada el ácido a dióxido de carbono. En esta reacción, fíjense que es independiente de que el dinero parta, ¿sí? Porque desaparece la configuración del carbono 2. ¿Por qué? Porque se oxida carbonilo. ¿Ven? Todo este resto del 3 al 6 son iguales. Y acá, fíjense que del 3 ahora al 5 son iguales. Lo que cambió fue que el 2 se oxidó a carbonilo y el 1 se perdió como dióxido de carbono. Y entonces, ¿qué hizo Fischer? Se los adelanto. Fischer hizo esto y dijo, qué interesante. Y si yo ahora alargo la cadena, ¿qué pasa? Cuando alargó la cadena, llegó a estos otros dos, y eso lo vamos a ver mañana. Y esto, simplemente para que vean lo que hizo, que de nuevo se basa en la química de los compuestos carbonílicos. No tiene ningún secreto. Fischer lo que dijo, si yo parto de una pentosa, de una aldopentosa, le agrego cianuro, tengo una cianhidrina. Fíjense que ¿qué ganó acá? Ganó introducir un oxidrilo en el carbono 1 y un grupo nitrilo. ¿Y qué sabemos del nitrilo? El nitrilo esconde un ácido. Entonces miren qué criterio. El carbono 1 ahora pasó a ser carbono 2 y el nitrilo pasó a ser carbono 1. Luego se las arregló y lo redujo. Quiere decir que de una aldopentosa pasó a una o dos aldoxosas. ¿Por qué? Porque la cianhidrina se va a formar tanto por ataque por arriba como por abajo. Entonces, él trabajando con degradación y alargamiento de cadena, que lleva su nombre, pudo, y otras reacciones pudo determinar la estructura del ámbito. Pero bueno, esto lo vemos mañana y hasta acá, hasta alargamiento de cadena de Kilian y Fish, que lo vamos a ver mañana, hasta ahí es lo que entra en el segundo parcial. Nada más. Todo lo que viene, toda esta última parte y polisacáridos, obviamente va a entrar en el final, pero no en el parcial. ¿Alguna pregunta? Pido perdón que estoy un poco, me quedo como muda.
Les pediría, si pueden, leerlo para mañana, así me pueden hacer las preguntas. Y voy a terminar de grabar, porque en un momento me quedé sin voz, así que lo trato de terminar para subirlo hoy. Así lo tienen. Profe. Si no tiene preguntas, nos vemos mañana. Profe. Nos vemos mañana. Sofía, ¿tenías algo para decir? No, ¿con mañana te referís al jueves? Sí, decime, perdón, no te estaba escuchando. No, porque hablas de mañana, pero mañana no es la No, teoría, ¿no? Es el no, jueves. es el jueves, perdón, estoy con Bien. mañana, sí, siempre digo, es que no lo borré todavía de mi calendario, les pido perdón, lo tengo que No, sacar. por las dudas pregunto. No, seguimos igual. Mañana tienen laboratorio y tienen seminario, por eso me interesa que avancen, y que para el jueves, si pueden pegar una leída a esto, igual está sin la teoría, digamos, sin la grabación, pero voy a tratar de subirle la grabación para los que no pueden venir. Nos vemos el jueves, disculpen la confusión. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.